poquito hoy, ¿qué pasó? Un ¿Tres, poquito, cuatro? sí, pero por ahí, bueno, después aparece Bueno, una, pero si quieren empezamos porque ustedes ya a las sí, 7 para porque poder a las aprovechar 7 estos, tenemos que incorporarnos a la bien, charla. para aprovechar estos 50 minutos. Y bueno, ¿cómo vieron? No sé si Celeste, Bernardino pudieron leer el texto de Mario Toer, Yo no leí, la verdad ¿no? que no. Ok, Hice los otros Yo, trabajos. está bien. yo lo leí, me pareció bastante entendible y fácil en comparación de otros textos. Ujú, Lo explica muy bien este señor Mario Toer. Después bien. estaba viendo de quién fue o quién es Mario Toer, y sí, es un argentino, es un sociólogo que da Claro, un charlas, poco como clases. Juan Carlos Sí, Portaciero, ¿no? Un sociólogo que da clases exactamente. en Sí, la UBA y la explica, UBA, sí, la preparan estos universidad. textos justamente para sus estudiantes. Entonces, Y está es- bien explicado, está bien explicado. ¿lo Bueno, ahí, leíste todo o hasta la mitad, hasta el no, parágrafo? leí hasta los 20. Bien, Y está después bien. volví a rever, digo, no, voy a volver hasta acá, empecé de vuelta porque trataba de entenderlo bastante y ahora, bueno, me hice un apunte de 3 hojas como para... Es más, todavía no llegué, porque me faltó un par de hojas Bien, de terminar el apunte, pero está sí, bueno. Yo lo que estaba viendo el texto, el análisis vendría a ser lo más importante de todo este histórico, el materialismo histórico que lo estudió sí. Marx y Engels, Ujú. era de el momento histórico, el contexto en donde estaba en ese momento toda Europa prácticamente un capitalista, ¿no? Como estábamos hablando de los Claro, temas ya anteriores. consolidado el capitalismo. Y Claro, bueno, en estaba estos tres consolidado países, a full y claro, y se daba más ahí, en esos 3 países, Francia, Alemania y Inglaterra, que en era Inglaterra, la cuna y aparte era capitalista por excelencia. Es claro. más, ahora leyendo estos textos, pues yo me gusta leer mucha historia, ¿no? Y yo siempre leía Sí, y quería entender por qué había muchas revoluciones en la mitad del siglo XIX en toda Europa, porque cayeron los reinos de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, cayeron varios, eh, Holanda, ujú. había muy convulsionado, claro, y fue a La dis- consecuencia de la crisis, los pensadores de esa época también. Y esto la disputa por la hegemonía, ¿no? Entre los distintos Claro, países de Europa o sus reinados, digamos, porque España después claro. tenía influencia sobre tal, Ujú. Portugal y demás. En el Portugal, descubrimiento de Francia, América Inglaterra, se da mucho esa y, disputa de hegemonía, ¿no? y estaban todavía las Mucho colonias en crecimiento. África, Más estaba la claro, famosa, estaba la incipiente guerra de los Boer en África, entre los holandeses, franceses, belgas, claro, portugueses, ahí África fue claro. conquistado, no tanto como América, que era bien No, claro, no, española en África fue y los y yo creo que portugueses. bajo todo ese contexto fue que en esa época, ahí dice 1818, 1883 Marx, y 1820, 1800 y pico, como Engel, era Sí. prácticamente Son la misma contemporáneos época, también a Durkheim, a contemporáneo, Weber, sí. escriben de la mitad del siglo Ujú. XIX, o sea, de 1850, 60, 70, 80, Claro, y para ellos acá, vieron ¿no? todo, o sea, estaban viviendo toda esa transformación político, social, Económica, económica, claro. esclavista, expansionismo, los países cada vez se querían expandir Claro, y ahí más volvemos tierra, a más... Comte, Ah, acuérdense que Comte ah, hace lo mismo. Esto, nosotros ahora estamos viendo el pensamiento de una época histórica, como es la ujú, mitad del siglo XIX, y Comte hace lo mismo, como en diferentes estadios de la historia, más periodos mucho más largos, ¿no? Esto de cómo era el pensamiento teológico, cómo era el ujú, pensamiento metafísico en el Renacimiento, el pensamiento positivo. Ese es el estudio que claro. hace Comte, de la ley O sea, de la lo que evolución hizo, intelectual. claro, y es más o menos a ese tipo de idea el que le hace la confrontación Karl Marx. Dice, no, no, las ideas no hay que estudiarlas, hay que Sí, estudiar el materialismo, no las ¿qué ideas. cambia el mundo? ¿Las ideas cambian al Claro, mundo o el mundo se o el transforma en material. lo material y eso cambia las ideas, la Bueno, cabeza y de la ahí fue, o gente? sea, hizo lo mismo que Comte, pero al revés, tomó desde las incipientes civilizaciones,
edad, no sé, allá donde estaba Grecia, Roma, Ujú. feudal, hasta Sí, y ahí antes empezó también, las sociedades y antes nómades. también, claro, tomó Bueno, todas las incipientes sociedades. vamos a Creo empezar. que Yo quería por ahí ujú, retomar un poco, antes de meternos ya de lleno con el materialismo histórico y la perspectiva en la que Marx y Engels estudian a la sociedad, hacer un repaso de cómo viene esto, ¿no? Nosotros ya estamos llegando al último texto de la unidad 2. En la primera vimos todo lo que tenía que ver con qué era la sociología de la cotidianeidad, y también en el texto de Nisbet cuáles son las ideas principales de las que hablamos todas las clases: comunidad, sociedad, estatus, poder, clase, son todas palabras que utilizamos en todas las clases, ¿no? Y en la segunda unidad ya vimos desde el surgimiento de la sociología, la secularización, el establecimiento de la sociología como ciencia, como disciplina, a los clásicos, que podemos empezar con Comte, como decía Mariela la clase pasada, o Maricel, no me acuerdo, siempre me las confundo por el nombre nada más. Creo que Buenas tardes a hola, todos, de paso saludo. más tarde, Maricel creo que fue, bueno, sí, que decía, no, bueno, Sí, Comte es acá estoy. como el hola. proto-sociólogo, el abuelo de la sociología, ¿no? Después vimos a Durkheim, a Weber, y ahora vamos a ver esta perspectiva de Marx y Engels, que son todos contemporáneos, y vamos a terminar de ver... Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo Hola, estás, buenas tardes, Daniela? Daniela. Hola. Perdón por... No, no pasa Termino de nada. trabajar, perdón. Recién arrancamos. Estoy haciendo este repaso de unidad 1 y 2 para que se entienda esta cronología, que ahora vamos a terminar hoy y la próxima clase con el último tema, que es la perspectiva de Marx y Engels sobre el materialismo histórico, que también, cómo ellos proponen estudiar a la sociedad. Como vimos que Durkheim decía, bueno, hay que estudiarla a través del método de las ciencias naturales, hay que pensar a la sociedad como una suma de individuos, más su solidaridad, sus relaciones sociales. Weber tiene su perspectiva, ahora vamos a ver Marx cómo propone estudiar la sociedad, ¿no? Entonces, y con esto vamos a terminar la unidad 1 y 2, y vamos a hacer un parcial domiciliario, que ya la clase que viene les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, sobre estas dos unidades, ¿sí? Y ya vamos a pasar a la unidad 3, y ahí arrancamos con ya sociólogos contemporáneos como Foucault o Bourdieu, o sea, contemporáneos digo, ya están los dos muertos, pero bueno, eh, Foucault murió el año que yo nací, pero yo digo contemporáneos igual, ¿no? Pero bueno, son todos también teorías sociólogos que sus ideas siguen haciendo eco y nos ayudan a pensar las distintas problemáticas sociales hoy, ¿no? Tanto desde Durkheim como Bourdieu, que es el más actual. Así que si les parece empezamos con la mitad del texto de Mario Toer, que estaba como tarea para leer. Vamos a revisar la primera parte, y ya la clase que viene la segunda parte. Así que, bueno, como recién estábamos hablando, Marx, el materialismo histórico es, esperen que me arranque, es una perspectiva, digamos, una forma de decir cómo yo voy a analizar y voy a entender la sociedad. Siempre son propuestas, y desde donde yo me paro y miro a la sociedad tiene una implicancia, ¿no?, ideológica, o para qué lo hago. Entonces yo decía, Durkheim dice, bueno, hay que estudiar la sociedad, sus leyes, sus normas, encontrar un nuevo sistema normativo, esta nueva moral para la sociedad moderna, para permitir que siga constante el orden, ¿no? Es lo que más le preocupaba a Durkheim, que la sociedad moderna sea ordenada de tal manera que permita el progreso. En cambio, Marx y Engels proponen esta corriente de pensamiento que es el materialismo histórico, y son los primeros en decir, ¿no? Y esto ha hecho que Marx trascienda tanto y haya influenciado tanto, no solo la teoría, sino la práctica política en el siglo XX, que digan, no, bueno, la sociología o la teoría es justamente, la filosofía es justamente una herramienta para entender la sociedad, comprenderla, para transformarla. Es el primero que propone esta herramienta del pensamiento como un arma o una herramienta para transformar la realidad. Yo la entiendo y digo, bueno, esto no me gusta, esto no está bien, y propone la transformación, ¿no? Entonces, los dos principales expositores, Carlos Marx y Engels,
ambos nacidos en Austria, digamos lo que es Alemania ahora. Y bueno, esto que empezamos a ver al principio, a partir de estas grandes crisis, la transformación de la sociedad, el advenimiento de la sociedad moderna, surgen estas dos corrientes, la de la sociología clásica, más conservadora, estudio la sociedad para que sea ordenada, para posibilitar el orden, para entender esto que decía Weber de las actitudes, las intenciones de los sujetos con arreglos fines, esta mentalidad utilitarista. Y en cambio Marx y Engels dicen, no, hay que estudiar la sociedad para poder transformarla. Entonces vamos a ver qué entienden ellos y desde qué punto de vista van a analizar su sociedad, ¿no? Entonces, no sé si alguien pudo ir avanzando en la guía de lectura, si le sirvió o no. Yo leí ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, yo leí, digamos, lo que me habías mandado leer, y la verdad que, bueno, o no sé si muchos, pero la mayoría creo que en algún punto vieron, por ejemplo, si estudiaron alguna vez administración, esta parte de Marx, ¿no?, que habla de la lucha de clases y demás. Lo que a mí me sorprendió, que bueno, que no sabía que Marx era filósofo y sociólogo. Yo siempre lo vi como un economista, las veces que lo he estudiado, y en esta parte me encontré con una, digamos, con una parte que no la sabía, esta parte de filósofo, sociólogo, periodista intelectual, comunista y demás, y tampoco esa parte, por lo menos, yo no la sabía y la descubrí en este punto. Junto a Ángel, que nunca lo había asociado cuando estudié administración, y bueno, y tampoco había escuchado mucho esta parte del socialismo y demás, y bueno, sí en algún punto lo habíamos hablado cuando yo estudié administración de empresa, esta parte del socialismo con la parte económica, ¿no? De qué se trataba este sistema socialista, ¿no?, que tenía que ver con un sistema económico y social, bueno, que se centraba básicamente en las bases ideológicas de la defensa de la propiedad, ¿no?, en donde uno de los puntos importantes era el tema del que muchos por ahí le va a sonar lo de la plusvalía, que esa parte como que me pareció que la implementó Marx, la lucha de clases, bueno, y ahora meternos en esta parte del materialismo en donde le agrega un condimento más a lo que yo tenía una idea, ¿no? Yo ya venía con una base, pero digamos en esta lucha, ¿no? ¿En qué año Bueno, cursás administración, Daniela, administración de empresas? No sé, una materia de qué año es. Yo hice la tecnicatura en administración de empresas en la ONU en el 2000. Yo pensé que era Entonces, una ¿qué pasó? materia Como yo del ya me profesorado. recibí hace más... No. Yo como me recibí hace más de 7 años, no me revalidan las materias, porque bueno, esta es Claro, sociología, sí. y además yo lo había tenido en la facultad, Bien. y es rever un poco, o sea, no me tomaron ninguna materia. Claro. Que me parece lógico porque fue hace mucho. Claro, Y pasa un periodo de tiempo y ya no. cambiaron. Pero bueno, hay cosas que quedan, Buenísimo. estos temas de clases y demás, que lo hemos trabajado en varias materias, ¿no? Bien. En principio, dos aclaraciones un poco a colación de lo que trae Daniela, ¿no? Estos son grandes pensadores de su época, imagínense que 150 años después los seguimos endiosando en el sentido de que reformularon conceptos o hilaron ideas de tal manera que hoy siguen teniendo vigencia para analizar distintas situaciones. Y en eso, como decíamos, las ciencias, digamos, en esta época, a mitad del siglo XIX, las ciencias sociales apenas se están diferenciando como disciplinas, entonces, incluso todavía de Foucault, ¿no? Decimos, y sí, Marx tiene mucha influencia como filósofo, y ahora vamos a ver esto, de qué corrientes de pensamiento se nutría en su época, ¿no? Como filósofo, como político, como sociólogo, como economista, gran economista, El Capital, que es una de sus principales obras,
son 8 tomos, 9 tomos de cómo funciona el capitalismo como sistema de intercambio y sistema económico. Es netamente económico. Pero bueno, yo básicamente trabajé eso, lo que era el capitalismo y demás, que lo trabajamos. Claro, nosotros ahora vamos a ver este aporte de la perspectiva del materialismo histórico para entender la sociedad moderna, ¿no? Este pensador que, sí. igual que los otros, se pone a pensar, che, ¿qué está pasando en la sociedad moderna? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Por qué esto funciona como funciona, no? Y después... Yo creo que, o sea, yo me hago trato de cada vez que leo, por un tema personal, hacerme mapas mentales para entender un poquito, y aprendí el año pasado, a raíz de un problema que tuve de salud, a trabajar muchísimo con mapas mentales, porque yo leo y no recuerdo, entonces me ayuda muchísimo a anotarme ideas principales, por lo cual me ayuda a no volver otra vez al texto. Bien. Entonces, voy haciendo una cronología, por ahí a algunos les sirve la sugerencia, yo lo hago a modo que me lo enseñó una profesora de filosofía, Carla, y es una filosofía de estudio que está muy buena porque uno haciéndose un mapa mental no tiene que volver a releer 20 veces, creo que uno va leyendo y va tomando cosas y le queda un texto, un análisis de lo fundamental, y bueno, y es lo que más o menos me hice con esto para poderlo entender, y creo que bueno, que este texto está basado en una crítica sistemática del orden, que ya venía establecido, y ellos vienen como a romper esa estructura, ¿no? De esta forma una forma de acabar con la burguesía, ¿no? Profe. Sí. Pero eso es lógico, porque justamente lo que hace mal es oponerse a toda la ideología, idealismo, implementando justamente la dialéctica, es decir, enfrento las ideas de los pensamientos, de cómo está la organización social, y no, esto no puede seguir más. Entonces buscó transformar por medio de otra forma, y la otra forma radical es implementar el materialismo, que confronta totalmente a las ideas, o sea, los bienes para comprender cómo está organizada la sociedad y por qué habría que modificarla, ¿no? Y el por qué. Por eso es hacer un estudio bien extenso de lo que es las filosofías antiguas, se lo toman en esa época, acá el mismo texto también dice, a Saint-Simon, se lo toma a Robert Neuwirth, claro. A Charles Fourier, a los economistas que son Adam Smith. Entonces, o sea, se nutre de ideas filosóficas e ideas economistas, y de ahí dice, estas ideas de esta, y todo política. A ver, esta sociedad como está no va. ¿Qué ibas a decir, Maricel? Disculpen, el tema es que él no empieza a analizar desde la revolución industrial, porque él se va más atrás. No, él va pasando pero él se enfoca en el sistema de producción, ¿no? Puede ser él va a mirar la sociedad desde las relaciones de producción. Si quiere ahora arrancamos porque todo esto que están diciendo, pero yo quería hacer una aclaración más que es válida a esto que están acotando y lo que dijo Daniela, para diferenciar el tema del socialismo y el comunismo. Pongámonos, y ahí los ubico históricamente, y ahí su relación de Marx con el socialista, el comunismo y demás. Marx escribe esta teoría con Engels a fines del siglo XIX, 1880, 1890, muere a principios del siglo XX, 1903 o 5, no me acuerdo que estaba acá atrás, a 1883. Y, a ver, ellos lo que hacen, Marx y Engels, es estudiar a fondo el capitalismo desde estos orígenes remotos, como dicen, compararlo con otros sistemas de producción, modos de producción, ahora vamos a ver este concepto de modo de producción, por supuesto que sobre todo cuando están en Francia, ellos nacen en Alemania, pasan por Francia, viven una época, y su época más madura de la vida viven en Inglaterra. Entonces estas tres corrientes de pensamiento tienen que ver sobre todo con este paso de ellos mismos, su experiencia viviendo en estos países,
y también se relacionan con el movimiento obrero de cada lugar, y hacen el manifiesto comunista, es un panfleto que escriben justamente para representar a la clase obrera, pero básicamente Marx tiene la cabeza en explicar esto que yo decía, el capital, cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Y él, cuando explica cómo funciona, devela las desigualdades o las relaciones de dominación, las luchas de clase que existen en el capitalismo, y es sobre todo Marx, que vive unos años más que él, el que va a ir más allá y escribir específicamente sobre cómo debería ser el socialismo. Para terminar con el capitalismo, dice, lo que tiene que pasar después es que el proletariado debe tomar el Estado, que está dominado por los burgueses, hacer la dictadura del proletariado, y ya pasado el socialismo, que sería esa dictadura del proletariado, el Estado va a dejar de tener sentido, se va a disolver en sí mismo cuando alcancemos una sociedad comunista. Pero pensemos que todavía en la historia no había habido ninguna revolución ni socialista ni comunista. La primera revolución socialista es en 1917, la Revolución Rusa, que ya estaban muertos los dos. ¿Sí? Tomaron Fíjense, ideas, pensamiento y lo pusieron en práctica. 20 años después se consuma, ¿no?, con Lenin, la Revolución Rusa, que es la primera. Después, en 1949, tenemos la Revolución China, que es una revolución comunista, pero piensen que ellos ya se habían muerto. O sea, no llegan ni siquiera a vivir la experiencia de una revolución socialista o comunista. No. Ellos. Entonces, nunca hablaron del sistema en concreto, o el sistema político del socialismo, porque no lo vivieron, sino que todo lo que se sucedió después en la historia es en base a sus ideas, pero ese desarrollo del capitalismo no había llegado, digamos, en su época. En 1917 recién se dan las condiciones para que el campesinado ruso haga la revolución socialista. Y después ahí en el siglo XX tenemos muchos intentos y revoluciones consumadas como comunistas o socialistas, la revolución cubana después, Argelia, que hablan de estas ideas, pero son prácticas donde ya Marx y Engels ya estaban reenterrados, digamos. Y eso para diferenciar también en la época, o sea, ellos no llegan a ver ningún intento político, que bueno, que, a ver, las prácticas políticas de la Revolución Rusa, de la Revolución China, de la Revolución Cubana, son hechos concretos que tienen que ver con otros actores, que no ni cerca de Carlos Marx y de Federico Engels, digamos. Esto para diferenciar, ¿sí? Entonces ellos escriben y se preocupan por mostrar que el capitalismo, cómo funciona y que es un sistema totalmente desigual y opresivo de la clase trabajadora. ¿Sí? Entonces esto para diferenciar la historia, o esto que decía recién Daniela, cómo sería un régimen económico socialista. Ellos no lo conocieron ni cerca, ni lo vivieron, ni lo pudieron poner en ideas concretas, más que lo utópico, como decían de Fourier, de Owen, y estas ideas del socialismo francés, pero en concreto ellos no vivieron ninguna experiencia. Las experiencias después la hizo Lenin, cuando hizo su revolución, la hizo Mao, y lo implementó como a él le pareció, y al grupo de intelectuales que estaba con Mao Zedong en la China de 1950, y después Fidel Castro hizo su propio socialismo, y cada uno la hizo a su manera, pero no había una receta escrita de cómo debía ser, y menos en un contexto como el ruso, o en un contexto como el chino, o en un contexto como el cubano. Cada uno después hizo las prácticas en la historia política, fueron separadas. Ellos se preocuparon por entender el sistema capitalista y la sociedad moderna, lo mismo que estamos viendo de Weber, de Durkheim, de Comte, ¿sí? Eso me parece importante a veces para diferenciar el periodo de la historia. Estamos todavía en el siglo XIX, las revoluciones socialistas y comunistas son del siglo XX. No. ¿Sí? Esta, la rusa, la china, la cubana, la Argelia, ¿sí? Distintas experiencias que ya tienen que ver con líderes y movimientos de distintos países y naciones, ¿no?
Bueno, arranquemos entonces para retomar esto que yo les decía. Marx y Engels han vivido en estos tres países, en Alemania, en Francia y en Inglaterra. Y de cada uno podemos decir que hay también con quién conversan cuando ellos escriben lo que escriben, ¿no? Entonces, en un primer momento con la filosofía alemana de Hegel. Hegel es un pensador, filósofo, idealista, que uno de los principales conceptos que nos deja... Perdón, sí. pero Marx era un comunista alemán, pero era de origen griego. Como de origen austríaco. Vieron que Austriaco. Alemania la nación alemana no se reunifica, eran estados principados separados. Eran estados. Hasta, no sé, 1890 más 90 o menos. y pico con La Otto República de Weimar. Bismarck. Claro, Claro. la República de Weimar. Otto Bismarck, cuando estaba el rey, no sé, le Por eso ordenó las nacionalidades no son las de por hoy. eso. Claro. Otto Bismarck. Ujú. No está. Esto se le dice comunista porque, bueno, derivó después su pensamiento y todo en el comunismo y él habla, ¿no? De comunismo Claro, primitivo. siglo XX. No, porque como modo de como dice producción. que era filósofo, y bueno, muchos filósofos conocidos vienen del origen griego, por eso a él lo marcan como un filósofo también. Claro, pero él no estuvo la mucho de Grecia, Hegel. del siglo XIX. Entonces, Perdón. él toma de la Lo que pasa es filosofía que- alemana esto de Hegel. De Hegel, que era la dialéctica, que le aplicaba la confrontación para ver un entendimiento de lo nuevo vence a lo viejo y se va y Claro, explica cómo todo nacen las nuevas historicismo. ideas. ¿Qué decía Hegel? Exactamente. Decía, bueno, en un momento de la historia predomina una idea, una tesis, dice él, y en otro, cuando cambian las condiciones, surgen otras ideas que en general se oponen o critican o chocan con esa tesis inicial. Y de esas dos antítesis, la tesis y la antítesis, dice Hegel, surge una nueva idea que es una síntesis, que tiene un poco de lo más viejo, un poco de lo que se le opuso, y es una síntesis nueva, y que a su vez se vuelve a transformar en una tesis o en un paradigma establecido. Entonces saca de este movimiento de la historia de las ideas, dice Hegel, Claro, dice, pero hay que aplicarlo a lo que tiene que ver con lo concreto, lo material, cómo una sociedad produce lo que produce, cómo se organiza el trabajo. No siempre el trabajo estuvo organizado en función del mercado y el intercambio. Antes se producía de otras maneras y con otros fines. Nosotros tenemos metido que el único sistema económico que conocemos y hemos vivido es que trabajo por un salario y eso que yo produzco, el servicio o cosa material, se va a vender en el mercado y eso produce dinero para volver a invertir en maquinaria. Ese intercambio y esa regulación del mercado no siempre existió, no existían los mercados de grandes intercambios cuando las sociedades estaban organizadas en estos pequeños pueblos, aldeas, en torno a la iglesia, donde la autoridad era por ahí el padre de la iglesia o el más anciano. El intercambio era muy, muy pequeño, digamos. En realidad se producía lo que se iba a consumir y el intercambio era con 2 o 3 artesanos a cambio de algunos elementos específicos y después se producía para la propia subsistencia. Entonces Marx dice, bueno, esta idea de tesis, antítesis y síntesis la puedo ver a lo largo de la historia del hombre. Ha habido modos de producción que después han cambiado y ha surgido un tercero, una síntesis que ha mezclado patrones de los dos anteriores. Entonces de la filosofía alemana toma esta idea de la dialéctica, pero lo lleva a los modos de que produce cada sociedad. Del socialismo francés, acuérdense, ya estamos a un siglo, un poco menos, de la Revolución Francesa de 1789, toma estas 3 ideas, fraternidad, igualdad, libertad, dice, bueno, hay algo que todavía no hemos alcanzado la igualdad, ¿no? Ya pasaron casi 100 años de la Revolución Francesa, la burguesía proclamó que este mundo iba a ser el mejor, y la verdad que muy iguales no somos. La clase obrera es totalmente explotada, sufre, él identifica todas estas desigualdades, o sea, una visión más política. Es decir, que una clase está dominando y aprovechándose de la otra. Sí. Consulta, porque yo siempre me confundí el tema del socialismo y el capitalismo,
porque el capitalismo lo asociaba muy a lo económico y el socialismo yo decía, o sea, la sociedad. Y a lo que voy, cuando tenés una sociedad capitalista, ¿todo es capitalista o puede tener una parte socialista? No sé si me explico. Claro, en realidad son estos conceptos globales. Cuando uno habla de capitalismo no se refiere solo al sistema económico de una sociedad, claro, sino también al sistema cultural, al sistema político. O sea, los diferentes aspectos de la vida están atravesados por eso que decimos el capitalismo. Y el socialismo tiene que ver justamente con esto que recién mencionaba Daniela, la crítica a la propiedad privada y pensar en la propiedad común, tanto de las cosas para producir. Entonces tiene un aspecto económico, pero también tiene aspectos culturales y demás que se cruzan, o sea, y que se cruzan en esto. Nosotros conocemos las revoluciones socialistas comunistas que han convivido con un mundo predominantemente capitalista, o sea, la Revolución Cubana en 1960, 1959, vive con un mundo que está a punto de caerse, ¿no? Estaba dividido en dos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que decía del bloque soviético y el bloque capitalista, y estaba ya cada vez más debilitado el bloque socialista, soviético, y después convive con un mundo totalmente capitalista. Entonces, claro, nada es puro en realidad, ¿no? Uno podría decir, Estados Unidos es el capitalismo puro, el clásico. Claro. Pero nada es puro. No, entonces, después lo que, bueno, ahí acotando lo que dice Maricel también, cuando la sociedad misma es capitalista es la que predomina, pero conviven, y la que predomina en todo aspecto, desde lo cultural, la educación, el que estudia más, el que va a la universidad mejor, o sea, siempre está, se ve una sociedad capitalista que una sociedad socialista, o sea, se ve cómo se convive, o sea, atraviesa todo, toda la cultura atraviesa, la sociedad misma. Siempre claro, hay una mezcla de ambas, ¿no? Pero claro, es como ese, y uno empieza a ver ¿viste? Distintos aspectos de la educación, claro, o la salud, el sistema sanitario, claro, que tenemos nosotros, la de política, salud. Tradicionalmente en Argentina fue casi más socialista que capitalista, si bien hoy conviven tres sistemas de salud, el público, claro, el de las obras sociales, de los gremios, el privado, y la prepaga, o sea, que haya, por más de que vos tengas una prepaga o una obra social, te podés atender el sistema público, y estamos más cerca de ser Cuba y atender a todos los ciudadanos del mundo con nuestro sistema de salud. Decime si eso no es socialista, digamos. Nadie te va a decir, sos argentino, sos argentino, pero ¿cuánto ganás para atenderte acá en el hospital? No, entonces está más cerca de la salud cubana nuestro sistema sanitario que del paradigma por ahí de la salud de Estados Unidos, donde si no tenés plata, no accedes a nada, te tenés que estar muriendo capaz y te salvan. ¿No? Entonces ahí se mezclan. Bueno, el plan de vacunación, todo es en hospitales públicos, independientemente el Estado de que debe uno tenga garantizar todo el calendario de vacunación, ¿no? O sea, el Estado, todos nosotros pagamos eso, por ejemplo, eso es socialista, por ejemplo, esa actitud, ¿no? De garantizar el derecho a la vida y a la atención de la salud. Claro, entonces lo importante sería reconocer el surgimiento, ¿no? De cada uno, porque en definitiva podemos encontrar esta ambigüedad. Sí. ¿Con qué? ¿Con Barres y vos? Yo creo que ahí sería, es que es como que Marx y Engels se opusieron a la sociedad reinante en ese momento, que era el proletariado que sufría, el capitalista más rico, las naciones más